Seguro que ya ronda por tu cabecita la típica pregunta de estas fechas y es: ¿acabaré el verano con 6 kilos de más? Pues no. ¿Por qué? Porque te voy a dar 7 tips generales que te van a ayudar a acabar el verano sin esos kilitos de más. Lo único que tienes que hacer es ver mi vídeo. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online, CEO de Nutrisoriano, y en mi canal vas a encontrar las respuestas a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. Así que no pierdas ni un segundo, suscríbete a mi canal y todas tus preguntas tendrán respuesta. Si mientras que ves el vídeo te surge algún tipo de duda sobre el mismo, lo único que tienes que hacer es dejarme tu pregunta en los comentarios, porque yo en cuanto lo lea te voy a responder y tu duda quedará resuelta. El mejor tip es el último, así que no te lo pierdas. Tip número 1. Si viajas tanto en tren como en avión, debes evitar la comida preparada que te sirven, pues son comidas con un valor calórico súper alto, con muchísima sal, con muchísimas grasas saturadas. Consejo: llévate de casa unos frutos secos o unas piezas de fruta y agua. De esta forma te quedarás satisfecha y no caerás en los antojos. Tip número 2. Si tu viaje es de negocio, seguro que tienes un montón de comidas y cenas preparadas. ¿Y qué es lo que puedes hacer tú? Puedes elegir comida saludable y baja en calorías, como puede ser evitar fritos, evitar salsas, evitar rebozados, etcétera. También evita el dulce. Y si puedes evitar consumir el alcohol, muchísimo mejor, ya que el alcohol engorda y además ralentiza el metabolismo del resto de los alimentos. Suscríbete a mi canal porque tengo un regalazo para ti. Tip número 3. En la mayoría de hoteles de hoy en día podemos encontrar gimnasio y spa, así que intenta encontrar un pequeño espacio de tiempo para hacer un poquito de ejercicio y un pequeño descanso en el spa. Tip número 4. Si tu viaje dura más de una hora, puedes aprovechar este tiempo que estás sentada para fortalecer glúteos y piernas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Muy sencillo, vas levantando los talones a la vez que aprietas un poquito el culete. Lo puedes hacer tantas veces como quieras y de esta forma estarás ejercitando los músculos de estas zonas. Tip número 5. Tanto si tu viaje es en playa como en montaña, aprovecha el paisaje tan bello que te rodea y sal a hacer deporte al aire libre, que puede ser también caminar o dar un paseo. Tip número 6. Si tu viaje es a otro país y la comida ves que puede parecer un poco alta en grasas y calórica, intenta evitarla. Por un lado, evitarás el exceso de peso y por otro lado, evitarás que te sienta mal, puesto que no estás acostumbrada a ese tipo de alimentos y puede que te haga mal y te estropee el viaje. Y tip número 7, el más importante de todos: no siempre hay que relacionar las vacaciones con un exceso de comida. Esto quiere decir que sí, estás de vacaciones y debes comer lo que te apetece, porque para eso estás en tu tiempo de relax. Pero sí que es cierto que no debes excederte con las calorías. Es decir, si vas a comer algo que es calórico, pues no comas a exageración. Cómete un poquito e intenta ir compensando. Por ejemplo, un 70% de comida saludable y un 30% de comida basura. De esta forma estarás compensando. Espero que estos 7 tips que te he dado te ayuden a terminar tu verano sin unos kilos de más, y en el siguiente vídeo veremos cómo seguir tus hábitos en verano. Así que suscríbete y no te lo pierdas.